Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Para lo cual primero vamos a recordar el tema de la clase anterior, de qué era un cartel. Por favor, alguien que me recuerde qué es un cartel. Para eso nos ayudamos con el concepto, que es la idea, ¿no es cierto? A ver, cartel. ¿Qué es? El cartel es un anuncio. ¿Cómo es? De diferentes tamaños, varios colores, ¿no es cierto? Otros, algunos grandes, otros pequeños. ¿Y para qué sirve? Para persuadir. Generalmente es para persuadir, ¿no? Los carteles, por ejemplo, de heladería, quiere decir persuadir, que es convencer, quiere decir persuadir, ¿no? Quiere convencer de que compren el helado. Pero nos convence el cartel, ¿no es cierto? O pongamos un cartel de pollos, digamos. Ya en el cartel le pone un pollo enorme. Y nos convencemos y entramos al restaurante. ¿Y qué pasa? Que cuando entramos nos sirve un pollo chiquitito, dice, pero en la foto no estaba ese pollo, decimos, ¿no es cierto? Pero ese cartel o ese anuncio se hizo para persuadir. Pero carteles, como ya dije, ya mandé también en la rectificación del tema anterior, en carteles, por ejemplo, hechos del Ministerio de Salud o Ministerio de Educación o de instituciones que son muy serias, no quieren convencer, pues es algo verdadero, es una información, una noticia real. Por ejemplo, en el cartel, por ejemplo, del cólera, ¿no es cierto? Nos querrá convencer de que nos protejamos ya que nos puede matar. ¿O será verdad? No nos quiere convencer. Es una información real de que en realidad nos puede matar esos bichos, ¿no es cierto? Entonces, los carteles pueden ser persuasivos, como el de los helados o de los pollos, o también informativos, como dijimos, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Y como está en el ejemplo del libro, este sería informativo, ya que dice que es una fiesta que tiene fecha, ¿no es cierto? Entonces es real, pues no creo que estén mintiendo, pues es real, ¿no es cierto? En tal fecha hay esa reunión y se reúnen, o sea, es una noticia verdadera, ¿no? Bueno, vamos a recordar antes que el cartel tenía 5 partes, ¿no? Voy a enumerarles, si se ve, creo, ¿no es cierto? Vamos a ver. Número 1, título, ¿no es cierto? Número 2, subtítulo. Número 3, contactos. Número 4, viene el dibujito. Y número 5, información, ¿no? Le enumeré para que tengamos claro, ¿no? Lo mismo vamos a hacerlo, pero hagámoslo en el pizarrón con el nuevo cartel, con el cartel que ya nos muestra del Ministerio de Educación, ¿no? Número 1, tenemos el título. No tenga miedo, tenga cuidado. Número 2, ¿no es cierto? Número 2 sería, esto sería número 2, ¿no? Serían los subtítulos. Pero para diferenciar podríamos poner este que sea 2.1, este podríamos ponerle 2.2 y este 2.3, los subtítulos para diferenciarlo, ¿no? En este cartel ha hecho los subtítulos de manera horizontal. Generalmente en los textos normales los subtítulos son para abajo, ¿no? Bueno, entonces número 3 tendríamos, ¿no es cierto?, lo que son contactos, o sea, dónde podemos acudir, ¿no es cierto? ¿Ya? O dónde podemos curarnos de esta enfermedad, ¿no es cierto? Si es que tenemos el cólera, ¿no es cierto? El lugar donde va a ser. Bueno, y número 4 tenemos dibujos. El dibujito hágale aquí primero, ¿no? Aquí le hace el dibujo hasta la mitad y aquí hace el resumen, ¿no? Hasta aquí hace el dibujo, ¿no es cierto? El dibujo. O pongámosle así, sí, hasta aquí hacemos el dibujo, ¿ya? Hasta aquí hacen el dibujo, como ya saben la estructura de hacer resumen, ¿no es cierto? Hasta la mitad hacen el dibujo y aquí viene el resumen. Hasta la mitad hacen el dibujo y aquí hacen el resumen. ¿No es cierto? Tenemos los dibujos. Número 4, dibujo. Y número 5, información. O sea que el número 5 sería este. 5. 5.1, 5.2, 5.3. ¿No es cierto? ¿Ya? Es para entender. En el dibujo sería 4. En el dibujo sería 4.1, 4.2 y 4.3. Para la comprensión, ¿no? Número 1, título. Número 2, subtítulo. Número 3, contactos, ¿no es cierto? La dirección.
Número 3. Número 4, los dibujos. Y número 5, la información. Bueno, pasamos a la siguiente página, ¿no? Dice, averiguo el significado de confiable. Para ello sigo los pasos. Bueno, en esta parte tenemos que recordar, como siempre ya hemos venido diciéndolo, palabritas o términos como concepto, definición y resumen. Vamos a practicarlo. Ya no con limón, porque muchos sacó limón. Hagamos con naranja. Cuando yo digo concepto sobre un objeto, ¿no es cierto?, se refiere a la idea que tiene en la cabeza. Hagamos con naranja, ¿no? Hagamos el concepto. Nos ayudamos de las 3 preguntas. ¿Qué es? Es una fruta. ¿Cómo es? No se olviden que la pregunta ¿cómo es? Se refiere a las características. Y las características mandan muchos deberes a los estudiantes, ¿no? Los estudiantes saben, los niños y niñas saben que las características se refieren a los colores, todos los colores, amarillo, azul, rojo, blanco, verde, todos los colores. También características se refieren a todas las formas, redondo, cuadrado, triangular, circular. Y también se refiere a palabras como lindo, feo, grande, pequeño, sucio, limpio, dulce, amargo, bonito, feo, que dije, ¿no? Liviano, pesado, nuevo, viejo. O sea, palabras contrarias serían no más claro, ¿no? Esas palabras son características. ¿Y para qué sirve? Hagamos, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Amarillo, redondo, dulce, liviano. No está pesadito, ya pesadito. ¿No es cierto? ¿Qué más? Sucio, no le la ven, está sucio. Muy bien, ¿y para qué sirve? Sirve para chupar, ¿no es cierto? Ya, alimentarnos, saciar la sed. Naranja, podemos hacer definición. Si hay definición de naranja, es como está en el diccionario. Ahí tengo el diccionario, que trabajaremos en cuarto, ¿no? A ver qué dice naranja, ¿no? Acá está naranja, miren. Está con un puntito rojo, le señalé. ¿Sí ven? Naranja, dice. Definición de naranja, tal como está en el diccionario, ¿no? Naranja, fruto globoso del naranjo, de pulpa jugosa y agridulce, dividida en gajos. También tiene otro significado, color anaranjado también ha puesto. Ya eso es definición, ¿no? ¿Podría ser resumen de naranja? No, porque aquí no veo ningún texto. O observan algún texto, lechitas, observan palabras, observan oraciones, observan párrafos. No observo, solo veo una fruta. Resumen quiere decir que cuando veamos un texto grande de palabras, oraciones, párrafos, leamos y lo que hemos entendido, escribamos o digámoslo oralmente, pero poquito resumido lo que hemos entendido, ¿no? Eso se resume. Entonces, ¿qué nos pide el texto? Averiguo el significado, dice. No dice el concepto, no dice la definición, peor dice resumen, dice significado. Hagamos con naranja ya. Ponemos esto. Borremos, ¿no es cierto? Borremos para hacer la comprensión. Borremos. Aquí dice, averiguo el significado, dice. Significado. Para que se me entienda, va a ser un ejemplo bien ultra fácil, ¿no? Por ejemplo, a ver, digo niños. Digo niños. ¿Qué observan un corazón? ¿Qué significa para usted un corazón? Entonces el niño va a decir amor, dice que está enamorado, dice, es lo primerito, la idea rápida que se viene a la mente, ¿no? Entonces, ¿qué significa corazón? Amor, ¿no es cierto? Ya de una se viene a la mente rapidísimo esa idea. Es lo primerito que entendemos, lo que viene más rápido a la cabeza, ¿no es cierto? ¿Qué entienden, no es cierto? Pero si hacemos detalladamente como concepto, corazón, ¿qué es? Es un órgano del cuerpo. ¿Cómo es? Es rojo, es ovalado más o menos, ¿no? Es pequeño, es fuerte, es elástico, ¿no es cierto? Bueno, no es tan pequeño, digamos, de grande, ¿no? Ya depende del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve el corazón? El corazón sirve para bombear la sangre por todo el cuerpo, ¿no es cierto? El corazón bombea, ¿no es cierto? Todita la sangre para que circule por nuestro cuerpo, ¿no? Y lleve el oxígeno a todas las partes del cuerpo.
Entonces, decir significado es una idea rápida, ¿no? Decir concepto es la idea, pero más detallada. Decir definición habrá en el diccionario. Busquemos, ¿no? Dice aquí, ¿no? En el diccionario, corazón, leamos. ¿Cómo está la definición? Órgano impulsor de la circulación de la sangre. Es un significado. Otro significado. Ánimo, valor, espíritu. Eso es definición, tal como está en el diccionario, ¿no? Entonces, significado sería una idea lo más rápido que se le viene a la mente, ¿no? ¿Qué significa para usted? ¿Qué entiende, como quien dice? ¿Qué se le viene a la mente rapidísimo? Eso es significado, ¿no? Concepto es la idea. Esta también es una idea, digamos, idea rápida, ¿no? Aquí la idea es más detallada en concepto, ¿no? Respondiendo a las preguntas, ¿qué es, cómo es y para qué sirve? En definición, la idea ya está establecida, ¿no es cierto? No podemos cambiar porque ya está en el diccionario, ¿no es cierto? Resumen es otra cosa, ¿no es cierto? Hacer texto grande a pequeño lo que hemos entendido. Bueno. Volviendo al tema, dice, averiguo el significado de confiable, para ello sigo los pasos. Aquí están los pasos para darle la idea, ¿no es cierto? Darle el significado a la palabra confiable, pero no. Y lo que nos ayuda, y para explicar un poquito lo que nos dice en esta parte, vamos a hacer con los siguientes ejemplos. Bueno, para entender lo que el texto quiere que comprendamos, aquí tengo agua, ¿no es cierto?, de la vertiente, o pollo que le conoce, ¿no? Y aquí tengo la misma agua, pero hervida. Esta puede estar con bichos, bacterias, ¿no es cierto? No sabemos. Pero esta está hervida. Miren cómo sale el vapor, está hervida. Entonces, esta agua no es confiable. Porque no podemos dar los bichos, ¿no es cierto? Si me tomo, me enfermo. Pero esta agua está ya hervida, ¿no es cierto? Sabemos que ya murieron las bacterias, los bichos, los virus murieron, ¿no? Esta agua es confiable, esta agua no es confiable. En cambio, esta agua hervida sí es confiable. Entonces, saque usted mismo el significado de confiable según el contexto, dice, ¿no? Contexto se refiere al tiempo y el espacio en el que me manejo. Por ejemplo, mi contexto ahorita estoy cogiendo dos vasitos de agua. Estoy delante del pizarrón, dando la clase. Es de tarde, es un día de cuarentena. Es el contexto, no es el espacio, el tiempo. El contexto mío es que estoy haciendo con agua, quiere decir, ¿no? Saque usted el significado, ¿no es cierto?, de la palabra confiable. ¿Qué se le viene a la cabecita, ¿no es cierto? ¿Qué idea rápidamente se le viene? Piénselo usted, ¿no? Bueno, pasamos a la actividad número 9. Subrayo la oración que mejor explique la idea del cartel que dice: no tengo miedo, tenga cuidado. Usted puede subrayar o puede pintar más claro, ¿ya? La oración, ¿no es cierto?, que corresponde al entendimiento cuando dice no tenga miedo, tenga cuidado. Y por último tenemos la actividad número 10. Respondo a la pregunta: ¿por qué deben desinfectarse adecuadamente los vegetales y frutas frescas? Bueno, está diciendo que porque tienen que lavar con agua limpia, ¿no es cierto? Todos los alimentos, las frutas, ¿no es cierto? ¿Por qué tendrán que lavar? Primeramente lavar, pero también tienen que lavar con agua limpia, ¿no es cierto? No con agua contaminada. Bueno, eso es todo, chicos, y hacer los deberes, ¿no? Y suerte. Eso es todo, chicos, y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.